ser igual que ayer, 1 o 2 sesiones, para que tengan tiempo de trabajo y volvamos a conectarnos, porque si no, ustedes se van a aburrir, yo no puedo hablar y hablar y hablar 2 o 3 horas, es imposible. Por suerte tenemos material, entonces con ese material vamos a ir trabajando. Voy a continuar. Vamos a empezar. Esta presentación ya está en el Classroom, esta que están viendo, esta que le he llamado estequiometría 2, está en el Classroom. O sea, ya la pueden ver, ya la pueden estudiar. Es la continuación. ¿Con qué empieza esta diapositiva o esta presentación? Esta presentación empieza con lo que el Fogler llama tabla estequiométrica. Llama tabla estequiométrica. ¿Qué quiere decir? Tener ordenados los datos. Aquí están ordenaditos los datos. No siempre es necesario tener así. Cuando ya hagamos los verdaderos problemas de reactores, posiblemente la columna que más nos interese sea solo esta, ¿no? Pero esta es la forma que propone Fogler para ordenar los datos. Levenspiel, por ejemplo, no usa, y Smith, otros libros no usan, pero es una forma de tener ordenado. Yo prefiero, como estamos tomando el libro base, yo prefiero que nos rijamos a esto. Pero ya les anticipo, muy probablemente la columna que necesitemos todo el tiempo, y no pueden equivocarse, es esta. Si aquí aparece un errorcito, esto después se va a trasladar a las ecuaciones cinéticas y a todo va a estar mal. Por eso es importante lo que estamos haciendo, tienen que practicar bien. Está hecha esta reacción, esta tablita, para una reacción del tipo general. Aquí está. Limpiado la pizarra. Aquí está la reacción. Se puede trabajar directamente con esta reacción, o si quieren dividen entre A, también es posible, dividen entre A y les da, fíjense, 1 queda aquí, aquí B sobre A, aquí C sobre A, aquí D sobre A. O sea, lo que calculamos va a ser por mol de A, que también a veces es bastante útil. Con cualquiera tiene que dar lo mismo, es la misma reacción. Entonces, ya hemos conocido la definición de estequiometría. Entonces, ¿cómo empieza la tabla estequiométrica? En la primera columna aparecen los compuestos. Compuesto A, compuesto B, compuesto C, compuesto D, y por ahí hay inertes. Y aquí los totales, inertes. Aquí están los moles iniciales. Mol inicial de A, mol inicial de B, mol inicial de C, mol inicial de D, mol inicial de inertes, que no va a variar. Entonces, a veces son 0, ¿verdad? Si es un reactivo, a veces son 0 estos. Pero aquí está en general. Y aquí nos saltaremos a la última, es cuánto queda de A, de B, de C y de D. ¿Cuánto queda? Fíjense, Na es Na0 menos lo que ha reaccionado. ¿No ve? Nb es Nb0 menos lo que ha reaccionado. Nc es Nc0 más lo que se ha formado. Nd es Nd0 más lo que se ha formado. Entonces, aquí está la clave, para no equivocarse, aquí está la clave. ¿De dónde sale esto? De la definición de conversión, y sale de esa tablita que habíamos dicho, delta Na sobre el número estequiométrico de A es igual a delta Nb sobre el número estequiométrico de B. De esa tablita pueden ir sacando y entonces no se van a equivocar de lo que hemos visto en la definición de conversión. Tienen que practicar para no equivocarse. Y aquí viene el total. Inertes es el mismo, no varía, ¿verdad? Es el mismo. Y aquí se pone el cambio, ¿ve? Aquí lo que he puesto es el cambio. Disminuye, disminuye, aumenta. Este es este mismo que aquí, el que he encerrado aquí en círculos, el cambio. No se usa mucho, pero está en la tabla. Y el número total de moles, que es la suma. Número total 0 es la suma de los NT0, es Na0 más Nb0 más Nc0 más Nd0 más N inertes, es N total 0. Y aquí saca factor común Na0xa. Y queda, ya empezamos a usar este delta que está aquí. Delta estamos llamando D sobre A más C sobre A menos B sobre A menos 1.
Esto que aparece aquí lo llamamos delta, porque vamos a usar después para simplificar. Esa es la base, la estructura de la tabla estequiométrica. Algunos ejercicios sencillos de práctica. Aquí está, por ejemplo, esta reacción. Sencillo, esa tabla podemos aplicar a cualquier reacción. Eso estamos viendo. Les he dicho la estructura, cómo se arma, y ahora hay que ver en casos concretos. Entonces, aquí he puesto un ejercicio, una reacción cualquiera, y hallar la tabla estequiométrica. Eso quiere decir expresar N metano, N agua, N CO2, N hidrógeno en función de la conversión de metano. Y aquí he hecho otra reacción general. 3A más B da 3C más D. Igualito expresar, hacer la tabla estequiométrica. Cualquiera, son dos ejercicios concretos para aplicar la tabla. Creo que yo he avanzado un poco en el ejercicio 1. Entonces, a ver, aquí está, ¿ve? Aquí está el planteamiento del ejercicio 1. Es sencillo, pero para que una vez y después ustedes tienen que hacer todo el tiempo. Alimentación, 3 moles de agua por cada mol de metano. Entonces, aquí está lo que les decía, poner N metano, N agua, N CO2, N hidrógeno en función de la conversión de metano, que estoy tomando como referencia, como reactivo limitante. Estoy tomando, para seguir mi reacción, tengo que escoger un compuesto, o la coordenada de reacción que hemos aprendido también en la anterior clase. Tienen que elegir un compuesto, o pueden elegir la coordenada de reacción, pero para seguir el formato del Fogler y para armar la tabla estamos usando la conversión. Entonces aquí está N metano, es N metano inicial menos lo que ha reaccionado. N del agua inicial menos lo que ha reaccionado. N del CO2 inicial, que es 0, más lo que ha reaccionado. N del hidrógeno, N inicial del hidrógeno más lo que ha reaccionado. Estoy haciendo la definición nomás. Esto que he encerrado en rojo, para no equivocarme, aquí está lo que les decía, la relación, ¿no ve? Para no equivocarse nunca. De ahí aparece este menos 2, de ahí aparece este más 4, de aquí, ¿no ve? De aquí aparece para no confundirse. A ver, se puede hacer de memoria directamente, pero si no quieren equivocarse, de aquí usan estas relaciones que hemos visto ayer y nunca se equivocan porque de aquí sale automáticamente. Es lo que les puse, ¿no ve? Delta NA sobre el número estequiométrico de A igual a delta NB sobre el número estequiométrico de B, etcétera, 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 que hemos visto ayer. Les hago recuerdo nomás, ustedes cuando estudien, pues tienen que estudiar el doble del tiempo de lo que yo hago en clases, chicos. Yo les doy tareas en clase, así estamos llamando, para no estar conectados todo el tiempo, les doy tareas en clase y eso me presentan, aunque sea la rápida, para cumplir, pero después eso en la tarde, en la noche, tienen que estudiar con calmita. Los que no han podido hacer la tarea, tienen que completar, estudiar, leer el libro, practicar, ¿no ve? Entonces tienen que hacer otro tiempo más de dedicarse, si no, no van a poder. El tiempo de clase no es suficiente. Y el fin de semana les voy a sacar 10, 15 ejercicios para preparación del primer parcial. Entonces no les va a dar el tiempo. Eso es, no hay otra, ¿no ve? Un poco comentándoles, esto está fácil, ahorita vamos a ver. El primer parcial, vamos a ver el sábado o domingo, vamos a definir cuándo vamos a dar el primer parcial. Tal vez tengamos que pasar domingo para avanzar, es que si no, no vamos a completar el programa. Eso vamos a ver el sábado. Sábado, de hecho, vamos a pasar, de hecho. Y ahí vamos a hablar si domingo pasamos. Y ahí vamos a hablar también cuándo va a ser el primer parcial, en base a lo que veamos hoy día, jueves, viernes y sábado. Vamos a ver cuándo va a ser el primer parcial. Y les voy a avisar, no día antes, pero 2 días antes, digamos, porque no hay más tiempo, ¿verdad? No es como el curso normal que les aviso 2 semanas antes, 3 semanas antes, porque hay el tiempo de preparación. Aquí es imposible, porque es la modalidad, o sea, no hay vuelta que darle, así es la modalidad, y eso hay que acomodarse. Entonces, aquí está, he armado, de aquí sale directamente esto que he armado aquí, volviendo, esto que he armado aquí, es la última, esto que tengo aquí, esto, es la última columna de la tabla estequiométrica, esta última columna.
esta última que está aquí, remanente. Esa es la que he armado para este caso. Ustedes van a completar el ejercicio 2, aquí está. Voy a poner como tarea. Aquí está el ejercicio 2. Ustedes van a hacer para esta reacción. Y van a rehacer, fíjense, es facilito, es para que estudien lo que estoy dando, para lo que estoy llamando tarea en clase, ¿no ve? En clase, porque es para la mañana, para entregar pronto. Ustedes van a hacer esto y van a rehacer los ejemplos en un papel, ejemplos 3.2 y 3.3 del Fogler. Estos están hechos, pero los van a estudiar. Ahorita van a abrir su libro, digital o físico, no importa, y van a rehacer en un papel, van a estudiar en el fondo, ¿entienden? Le estoy dando tareas de práctica en clases todavía, pero con eso van a ir aprendiendo bien. Es decir, ¿qué quiere decir? Están hechos, son ejemplos, están hechos, pero ustedes van a leer, estudiar, rehacer, calculando, entonces así van a aprender bien. Entonces, eso queda. ¿Qué más hacemos con eso? Eso ahorita vamos a interrumpir y les voy a dejar tiempo para que hagan esos ejercicios. Yo voy a avanzar un poquito más todavía. A ver, ¿qué hacemos con eso? Un poco apuntando y a dónde estamos yendo. Con esta conversión, acuérdense, tenemos la tabla estequiométrica, la última fila, tenemos todo en función de la conversión. NA en función de la conversión, NB en función, NC, ND, tenemos en función de la conversión. Para eso nos sirve. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo sacar la concentración dividiendo. Aquí está, esta ecuación es clave. Esta es clave, que la conocemos desde química, ¿no ve? Ca igual a, concentración es igual al número de moles entre el volumen. Entonces, número de moles saco de la última columna. Concentración de B va a ser NB sobre volumen. ¿De dónde sale este NB? De aquí de la columna. Y así voy haciendo de toditos y puedo tener toditas las concentraciones en función de la conversión. ¿Qué me queda bailando todavía? Me queda al aire el volumen. Pero tengo el numerador, ¿verdad? Aquí está. Digamos esta primera ecuación. Na he dicho de la tabla, ¿no ve? Na de la tabla. Aquí está. Na0, 1 menos XA va a venir de aquí de la tabla. Aquí está NB. NB0 menos B sobre A, Na0 menos XA viene de aquí de la tabla. Es lo que he hecho aquí. Es lo que he hecho aquí. Dividido entre el volumen. Entonces, todo tenemos en función de la conversión. Queda todavía el volumen al aire. El volumen está todavía pendiente. Entonces, ¿qué se hace para tener un formato único? Es mucho más fácil, más estándar. Factorizo Na0 en toditos los casos. Digamos, a ver, voy a hacer de nuevo. Digamos, en este caso ya está hecho. En este caso queda Na0, 1 menos XA sobre B. En el caso de B, factorizo Na0, eso estoy diciendo. Aquí está. Factorizo Na0, me va a quedar NB0 sobre Na0 menos B sobre A, XA, sobre B. Y este NB0 sobre Na0 lo voy a llamar teta B. Entonces, NB, aquí está, NB va a ser Na0 teta B menos B sobre A, XA. ¿Qué he hecho? He factorizado Na0. Fíjense, aquí está todito, está en la transparencia. Na0 he factorizado, aparece teta B. Entonces definimos este teta sub I, si factorizamos de C, también. Teta I, decimos N sub I 0 sobre Na0, respecto de quién estamos haciendo. Esto es lo que tengo aquí. Y de esta manera quedan
estas ecuaciones que están aquí abajo. Fíjense, muy importante, esto está con signos de admiración, a volumen constante. A volumen constante. A volumen constante, CA es igual, claro, este volumen va a ser, a ver, NA0, ¿qué va a quedar a volumen constante? Si volumen no varía, esta parte, escúchenme bien, es muy importante. Si el volumen no varía con la conversión, si el volumen es constante de reacción, a veces varía el volumen de reacción, pero estamos diciendo, si el volumen es constante, entonces me va a quedar NA0 sobre B. Y ese NA0 sobre B me va a dar CA0. En todos los casos, aquí NA0 sobre B me va a dar CA0. Y me van a quedar estas ecuaciones. Pero estas ecuaciones solo son válidas a volumen constante. Cuando el volumen no varía, este volumen no varía, es igual a B sub 0. No varía durante la reacción, nunca varía. Podemos suponer constante. De esto vamos a hablar después. Entonces, en ese caso, se hacen estas ecuaciones sencillas. Entonces, estas vamos a usar cuando decimos que el sistema está a volumen constante. Entonces, de hecho, porque va a ser una de las preguntas críticas cuando estamos hablando de reactores. ¿Es isotérmico? Sí, es isotérmico o no isotérmico. Preguntas claves que tienen que hacerse. ¿Qué tipo de reactor? Vamos a empezar con el primerito. Reactor batch por lotes, ya. Volumen constante o volumen variable. Entonces, son preguntas claves que tienen que hacerse en su diagrama de flujo para resolver. Por eso esto es importante. Si dicen que es volumen constante, entonces se simplifica y las ecuaciones se vuelven así, como estas. Esto vamos a usar bastante en casos a volumen constante. Sencillas. Sencillas. ¿Y esto dónde va a entrar? Por ejemplo, si es una reacción de primer orden, por ejemplo, cuando hablemos de cinética para el diseño del reactor, digamos que sea primer orden. Olvídense de esto voy a explicar. Velocidad de desaparición de A, primer orden, K por CA. Pero en vez de poner CA, voy a poner CA0, 1 menos XA. ¿De dónde está saliendo esto? De aquí. ¿De dónde está saliendo esto? De su tabla estequiométrica. ¿No ve? Si pongo menos RA igual a K por CA por CB, entonces tengo que poner en función de una sola variable para poder integrar. Para eso estamos preparando, chicos. Esto tiene que ser obligatorio, tienen que saber. Entonces, si reemplazo va a ser K por CA0, 1 menos XA por CB. CB va a ser CA0, al cuadrado va a ser aquí, teta B menos B sobre A, XA. ¿Qué he hecho? He reemplazado en vez... Esto estoy dándoles ejemplos nomás todavía, pero así vamos a usar. Entonces no pueden equivocarse aquí. ¿De dónde ha salido este A? De aquí. ¿De dónde salió este CB? De aquí. Y si se equivocan, entonces a partir de aquí, cuando tengan que integrar, resolver esta ecuación, ya va a estar equivocado. Por eso es importantísimo que esto practique súper bien. Entonces, a volumen constante, volviendo, a volumen constante se nos simplifica. Y a volumen constante nos queda solamente así. Repito, este volumen es constante y se divide con NA0 sobre B y me da CA0. ¿No? Facilito, pero volumen constante. Cuando el volumen sea variable, va a ser diferente la cosa. Aquí está cambio de volumen, eso vamos a ver después de la pausa. Entonces, lo que les estaba explicando, esto les he explicado a volumen constante. Aquí está lo mismo, pero también generalizando, aquí está, para sistemas, todo esto tienen en su presentación, ni una más ni una menos. Para sistemas de flujo. Hemos visto con número de moles, ¿verdad? ¿Qué pasa para sistemas de flujo? Hemos dicho, en sistemas de flujo, no hay número de moles, hay flujos FA0, FA, FB0, FB, FC0, FC. Puede que sea 0, ¿verdad? Puede que sea 0 al inicio. FD0, FC. En un sistema de flujos hablamos de flujos molares. No hablamos de número de moles, porque son flujos en función del tiempo, flujos molares, moles por minuto, kilomoles por hora. Entonces,
con flujos molares, voy a borrar esto, voy a cambiar de diapositiva. Si son flujos molares, o sea, para sistemas de flujo, se hace igualito que esto. Se hace igualito que esto. Es igualito, solo que en vez de NA0 pongo FA0, FB0, FC0, FD0, FI0. En vez de FA, FB, FC, FD. Reemplazo todito, flujo total 0. ¿Me están siguiendo? Si son de flujos, todita esta tabla me sirve, pero todo reemplazo, en vez de N sub I pongo F, flujos molares. En vez de números, del número de moles pongo flujos molares. ¿Listo? Entonces se hace igualito. Y lo que decía, se hace la misma tabla para número de moles. Estábamos aquí. Entonces, la concentración no es Na sobre B, no es. En sistemas de flujo es Fa sobre el caudal. Estoy usando la nomenclatura del Fogler, B chiquita. Si quieren pueden usar Fa sobre Q, flujo volumétrico. Estoy usando la nomenclatura del Fogler, una B chiquitita, sí, una B. Pero es lo mismo, ¿listo? No tengo problema, no se hagan problema. Entonces, la concentración es el flujo molar entre el flujo volumétrico. Y hago lo mismo exactamente. Digamos, para A de la tabla estequiométrica va a salir FA es FA0, 1 menos XA. Y si el volumen es constante, aquí tenemos CA0. Tenemos esta expresión. O sea, cuidado, en sistemas de flujo tenemos, esta es la concentración. Flujo sobre caudal. O si quieren, esto sí han usado, flujo molar es igual al caudal por la concentración, ¿verdad? Esto conocen, de hecho. Solo que estoy usando otra nomenclatura para estar igualito que el Fogler. Entonces son las mismas ecuaciones. A sistemas constantes, este flujo volumétrico, esto es una V, no es volumen, es V. Es una V chiquitita, no es volumen grande, como el Fogler. Siguiendo la nomenclatura del Fogler, ¿listo? Entonces, me quedan, fíjense, a densidad constante, a flujo volumétrico constante, cuando B es igual a B sub 0, a flujo volumétrico constante, entonces tenemos estas ecuaciones. Fíjense, son igualitas que estas, son igualitas. Son igualitas que estas, ¿no ve? No, son igualitas que estas, que las dijimos para sistemas de moles. Son igualitas que estas. Las que no son igualitas son estas, porque esta no funciona. En vez de eso hemos usado, repito por tercera vez, FA sobre caudal. ¿Listo? O en mi nomenclatura actual, porque antes usaba también eso, FA sobre B. ¿No ve? Entonces, estas son diferentes. Estas son las mismas. Cuando el caudal es constante, se puede dividir FA0 sobre B0 y me da CA0. ¿No ve? Cuando el caudal es constante. Eso ya vamos a ver después de la pausa. Esto lo que es cambio de volumen, lo que viene aquí, vamos a ver después de la pausa. Es decir, son más o menos 8 menos cuarto, hasta las 9, 9 y cuarto, 9, a ver, van a hacer estos ejercicios. Esto van a hacer para avanzar. Si no avanzamos y queda al aire, chicos. Entonces, nos vamos a volver en el sistema que estamos usando, que estamos empezando a usar. Voy a publicar ahorita una tarea para que resuelvan este ejercicio 2, el 1 no, ya está hecho, pueden ver. El ejercicio 2 y rehagan, recalculen, no es difícil, es que estudien, estoy diciendo estudien. El ejemplo 3.2 y el ejemplo 3.3 que ya están hechos del Fogler. Eso voy a poner en una tarea en este momento
y van a subir como tarea, es 8 menos cuarto. Yo voy a estar aquí en mi escritorio.